la estimación de los procesos progresivos empleando máxima verosimilitud. ¿Ya? Vamos a diseñar la función de verosimilitud para los tres tipos de procesos que hemos visto, que son los procesos AR, los procesos MAD y los procesos AR. ¿Okay? Bien, estas son notas de clase que están diseñadas exactamente con el mismo contenido que el libro de Hamilton. Hay algunas cosas, naturalmente, que voy a obviar por la velocidad matemática que tiene. ¿Ya? Sin embargo, bueno, esta presentación resume todo el capítulo exactamente, capítulo 5. ¿Ya? Y voy a empezar entonces con la función de verosimilitud del proceso autorregresivo de orden 1. Ahora, nosotros, como ustedes saben, cuando empleamos la técnica de máxima verosimilitud, partimos de una función de distribución conocida, ¿no? En este caso, la función de distribución que vamos a considerar como conocida es la distribución normal. Por eso aquí, cuando hacemos referencia a un proceso autorregresivo de orden 1, gaussiano, nos estamos refiriendo a un proceso autorregresivo donde el residuo o el ruido blanco es normal, tiene distribución normal. Y en general todo lo que vamos a asumir es un mundo gaussiano. ¿Ya? Ese va a ser el supuesto de partida para establecer nuestra función de verosimilitud. ¿Ya? Bien. Lo que vamos a ver luego es que estos procesos y la función de verosimilitud van a tener una forma no lineal. Y eso va a generar que tengamos que utilizar métodos numéricos, ¿no? O sea, lo que hemos visto en la primera parte del curso, para estimar los parámetros. ¿No? Muy bien, entonces aquí voy a empezar con la función de verosimilitud del proceso autorregresivo de 1 gaussiano. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en considerar el proceso de esta forma, estamos en un R1, y dado que es gaussiano, vamos a asumir que el ruido blanco tiene distribución normal con medida cero y varianza. De esta forma, el vector de parámetros a estimar son el intercepto, el coeficiente del rezago de 1 y la varianza del ruido blanco. Eso ya lo hemos visto. Son los tres parámetros que vamos a estimar en nuestra función de velocidad, gracias a nuestra función de velocidad. Muy bien. Como punto de partida, vamos a calcular los momentos de cada observación de Y sub t. Entonces, Y sub t, vamos a asumir que es una secuencia de t observaciones, ¿no? ¿Te acuerdas que la función de verosimilitud dependía de la secuencia de observaciones? Es decir, vamos a asumir que nosotros conocemos esto, ¿no? Conocemos toda la secuencia de YT, Y1, Y2, Y3, así hasta la última observación YT mayor, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer en primer lugar es calcular los momentos, yo recuerdo del 2, del primer valor de Y. Entonces, voy a calcular la media de Y1 y la varianza de Y. Muy bien, entonces, dado que la naturaleza de las observaciones es una naturaleza dinámica, es decir, Y2 depende de Y1, Y3 de Y2, y así sucesivamente, lo que vamos a considerar es que la única observación que no depende del pasado, llámese de Y0, Y-1, etc., es Y1. ¿Ya? ¿Por qué Y1 no depende del pasado? Porque es la primera observación. ¿Ya? O sea, no hay ningún valor que lo preceda. En ese sentido, lo que vamos a considerar es que el primer y segundo momento de Y1 van a ser equivalentes a los momentos incondicionales de YT. A partir, obviamente, de que YT sigue un proceso autorregresivo de 1. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Es decir, en otras palabras, el valor esperado de Y1 va a ser la media incondicional del proceso, que es el intercepto sobre 1 menos phi, y la varianza de Y1 va a ser sigma al cuadrado sobre 1 menos phi al cuadrado. O sea, la varianza del proceso autorregresivo de 1. ¿Ok? Al cual estamos llamando por simplicidad sigma al cuadrado sub 1. ¿Ya? Muy bien, considerando ello y considerando que Y1 es igual a E1, porque claro, así como tenemos nosotros
Y1, Y2, Y3, nosotros tenemos E1, E2 y así hasta E sub t, ¿cierto? Entonces, en el primer valor del proceso, Y1 es igual a E1, porque no hay ningún valor que lo preceda, ¿cierto? Si yo utilizo la notación de proceso autorregresivo, que les estaba comentando, nosotros sabemos que YT es igual al intercepto más phi, ¿no? Por YT menos 1 más sub t. Entonces, Y1 es igual a C más, no hay valor I sub 0, y acá sería de frente E sub 1. Lo que significa que toda la distribución de la primera observación corresponde a la distribución de nuestro ruido blanco gaussiano. Y por eso estoy poniendo aquí que Y1 tiene distribución normal con media mu1 y varianza sigma cuadrado 1, donde media mu1 es este que está arriba y la varianza es este que está acá arriba. Entonces, la función de distribución de la primera observación de Y, que es la función de distribución de Y1, viene dada por esa campana de Gauss, ¿no? 1 sobre raíz cuadrada de pi cuadrado, multiplicado por la exponencial elevado a la menos un medio, de la diferencia al cuadrado de la Y con la media, estandarizado, ¿no? Muy bien. ¿Ok? Claro, reemplazando, nos queda este monstruito de acá. Cuando yo me refiero a monstruito, me refiero a que aquí te queda esto de aquí. ¿Te das cuenta? Y esto de aquí es justamente lo que va a generar que nuestra función de verosimilitud, que en un momento voy a construir, sea una función no lineal. Porque si tú te das cuenta, acá está C y phi, tienen una relación no lineal. ¿Sí? Y acá también, ¿no? Bueno, acá está la inversa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la función de distribución de Y1 es esta notación de acá, ¿no? Lo que estoy haciendo aquí simplemente es reemplazar la media por esta forma de arriba y la varianza por esta forma de arriba. Nada más. ¿Hasta ahí todos estamos bien? Esa es la función de distribución de Y1. Ahora me voy por la función de distribución de Y2. Pues ahora digo, oye, y ahora Y2, este de acá, ¿cuáles son sus momentos? ¿Y cuál es el tema aquí? El tema aquí es que Y2 está interrelacionado con la situación anterior. Y se acuerdan que cuando nosotros armábamos la función de verosimilitud, usualmente asumíamos que las observaciones eran independientes. ¿Te acuerdas? Pero ahora la naturaleza de las observaciones ya es dependiente, porque las siguientes observaciones dependen de las anteriores. Entonces aquí lo que yo voy a utilizar es, en lugar de hablar de la media incondicional y la varianza incondicional, que son estas dos, lo que yo voy aquí a hacer es utilizar como primer momento la media condicional y como segundo momento la varianza condicional. ¿Cómo calculo la media condicional? La media condicional es como un valor esperado, así el mismo estilo que hemos visto en la predicción. Simplemente ustedes lo que tienen que hacer aquí es lo siguiente. Saben que Y2 es C más phi por Y1 más C sub 2, ¿cierto? Lo que yo hago aquí es calcular valor esperado de Y2 dado Y1 es el intercepto más phi, valor esperado de Y1 dado Y1 más E sub 2, valor esperado de Y1. Dado que Y son ortogonales, esto vale 0 y esto de acá es Y1. ¿Sí? Porque es como me dijera, ¿cuál es el valor que te espera de Y1? Partiendo de que conoces Y1. ¿No? Entonces, por lo cual, el valor condicional sería C más phi y Y1. Y la varianza, naturalmente, ¿a qué es igual? La varianza, que es igual, con definición a qué? A Y2 en la media condicional, ¿cierto? Elevado al cuadrado, ¿cierto? ¿No? Pero eso de acá que es C más phi por Y1. Y si yo veo aquí, yo puedo calcular que la resta de Y2 y C y phi Y1 es esos 2. O sea, eso de acá no es otra cosa que la esperanza de esos 2 al cuadrado, ¿cierto? Lo cual es la varianza del ruido blanco.
justamente lo que está acá. Y si se dan cuenta, a diferencia del caso anterior, el primer y el segundo momento son formas lineales de los parámetros, ¿no? O sea, en el caso anterior, la media y la varianza eran formas lineales, ¿no? Es por esa razón, como vamos a ver en un momento, la forma no lineal básicamente se debe a la primera observación. Y por lo tanto vamos a utilizar nosotros en términos prácticos una función de descripción un poco diferente. Ya, eso lo vamos a ver en un momento. ¿Ya? Bueno, luego lo que tenemos es que, al mismo estilo, que y1 y y2 condicional y1 también tiene distribución normal, ¿no? Dado que eso 2 es normal, ¿sí? Y tendríamos esta distribución, ¿no? Esta es la distribución normal, ¿no? 1 sobre raíz cuadrada de 2pi cuadrado, 2pi por sigma cuadrado, para la corrección de una submedia, la diferencia de y con la media sobre estandarizada al cuadrado. Reemplazando esos dos, tendríamos esto acá. ¿Está bien? Esa es la función de distribución de y2 condicional a y1. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Muy bien, ya tengo la función de distribución entonces de y2 con y1. Ahora, ¿qué sigue? 3. Y3. Vamos, rápidamente. Y3, la misma historia, ¿no? La media que voy a considerar es la esperanza condicional, que es C más I por Y2. La varianza va a ser el sigma cuadrado. Y la función de distribución condicional va a ser esta que está acá. ¿No? Va a ser esta que está acá. ¿Sí? Nuevamente, ¿no? Y3 menos C menos pi por Y2 sobre sigma cuadrado de 1 sobre raíz cuadrada de 2pi sigma. ¿A ver? O sea, es la misma forma de la distribución que Y2 condicional de Y1. Si yo sigo haciendo lo mismo, Y4, o sea, lo mismo, y así me voy hasta YT, ¿no? YT que es igual, lo mismo, esta misma forma. O sea, yo voy a demostrar acá que si yo quiero plantear la función de distribución de YT condicional a cualquier valor pasado, esa que es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi sigma cuadrado, ¿no? Del error, por la exponencial de menos un medio, ¿no? De YT menos pi y YT menos 1 al cuadrado. ¿Sí o no? Esa es la fórmula general, ¿cierto? De todas las funciones de distribución desde Y2 hasta YT. Ya tengo todas las funciones de distribución. Ahora, ¿qué es lo que hago? Planteo la función de verosimilitud, que no es otra cosa que la función de distribución conjunta. ¿No? Profe, ¿y cómo se enlazan estas funciones de distribución? Aplicando el teorema de Bayes. ¿Se acuerdan el concepto de teorema de Bayes? ¿De estadística? Ya. Fácil. ¿Qué decía el teorema de Bayes? La probabilidad de A dado B es la probabilidad de A y B sobre la probabilidad de B, ¿no? Lo que significa que la probabilidad de AB es la probabilidad de B multiplicada por la probabilidad de A dado B, ¿no? Teorema de Bayes. Esa idea del teorema de Bayes lo voy a aplicar acá. Vamos a ver cómo. Bueno, aquí está justamente la fórmula, pero yo lo voy a hacer paso a paso. Esto, cuidado. ¿Sí? Vamos a hacerlo acá rápidamente. Igual están las notas que la vez pasada. ¿Ya? A ver. Profe, ¿por qué hemos hecho eso? A ver, yo te digo algo así. Para que tú entiendas cómo voy a aplicar el teorema de Bayes, disculpen por ejemplo, ¿no? Yo te digo, a ver, calcula la función de densidad conjunta de las tres primeras observaciones, la luz. Calcula los tres primeros.
Esto sería así, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mira, tú me dirías, ok, profesor, esto es f de y1, ¿no? Por f, profesor, y2 dado y1. Por f, profesor, y3 dado y2. ¿Sí o no? Aplicando varios, claro, sucesivas veces, ¿no? Porque claro, ¿esta de qué cosa es? Y1, Y2. ¿No? Es que le llamo esto, no sé, A le llamo. Entonces, ¿qué tendría? Y ahí le llamo B. ¿Qué tengo? ¿Sí o no? O... ¿Sí o no? ¿No? Lo que significa que la función de densidad conjunta de 1 hasta t, bueno, siempre ponemos acá por formalidad condicional teta, ¿no? ¿Es igual a qué? A f y 1 por función de densidad condicional, función de densidad condicional, y así hasta función de densidad condicional. ¿Sí o no? ¿No? Una productoria de funciones de densidad condicionadas que justamente acabo de calcular. ¿No? Porque ustedes han visto, ustedes me están siguiendo, ¿no? ¿No? Me han estado siguiendo, ¿cierto? Me han estado siguiendo con todas las funciones de densidad que hemos calculado. O sea, todas esas funciones de densidad que he calculado se tendrían que multiplicar para tener la función de densidad conjunta. Y esa función de densidad conjunta se debe igualar con quién? Con la función de verosimilitud, ¿cierto? Y ahí tendría la función de verosimilitud que necesitaría para estimar los parámetros del proceso. Eso justamente está acá. Bueno, acá está un poco la notación, también lo que les he dicho. La conclusión del teorema de Bayes. Lo mismo. Pero mira, ¿no? Hay un monstruito ahí, profesor, en esta función de densidad conjunta. Porque todos son iguales, a excepción del primero, ¿no? Ustedes se han dado cuenta, ¿no? La forma funcional de todos es igualita. ¿Pero a partir de qué observación? A partir de la segunda. Por eso que esta función de densidad conjunta que está allá, la estoy representando así. La estoy representando como la función de densidad de y1 multiplicada por una productoria de una forma general para los valores de yt, condicional al valor pasado, partiendo solamente de décimos. ¿Me siguen con esa notación? Esta notación hace referencia, acuérdate, cuando yo ponía productoria, a funciones de densidad que se repetían, ¿no? Esta función de densidad, como se repite desde 2 hasta la última observación, es una productoria que va de 2 a t. Y este de acá se pone separado porque no hay ninguna función de distribución que la que está acá. ¿Me siguen? Muy bien. Sin embargo, esta función de verosimilitud es una función no lineal del vector de parámetros. Profe, pero esto que está acá se parece mucho a la función que hemos visto incluso en verosimilitud como un modelo lineal, ¿cierto? Si el modelo tuviera solo esto, la función de verosimilitud sería lineal. Sin embargo, no es lineal. ¿Por qué? Porque hay un elemento, una función, que introduce formas no lineales de los parámetros, haciendo que la función de verosimilitud exacta, si le voy a llamar, sea no lineal. ¿Todos me siguen? ¿Todos? Veo caras con dudas, no sé si sueño o duda. ¿Me han seguido? ¿Ah? El sueño ¿Cómo? general. ¿Ambas cosas? Hambre. Hambre, ya. Hambre. Ya, pero no es duda, entonces. Ya, bacán. Muy bien. Entonces, lo único que me falta aquí es plantear a nuestra función de verosimilitud. ¿Cómo se plantea? Log PL, ¿no? Que aquí le voy a llamar elegantemente la L. La L, ¿cómo se llama? ¿Ah? Pero este es como el log de L. ¿Y el log de L qué es lo que hace? Convertir el producto en sumas. Teniendo aquí el logaritmo de la función y1 más una sumatoria, la productoria sobre la sumatoria, de logaritmos de las funciones de densidad condicional. ¿Hasta ahí estamos? Y lo que viene ahora, ¿qué cosa es? Simplemente reemplazar lo que yo tenía de arriba, ¿no? La función de densidad
venía para cada elemento aquí en la fórmula. Y me queda este monstruito acá. Primero, miren cómo queda el monstruito logaritmo de f de y1 nada más. Si yo le aplico logaritmo a todo esto acá, me queda esto acá. Mira, ahí tengo la forma no lineal. No, lo mismo que hemos visto arriba, pero el logaritmo. ¿Ya? Me queda eso. Toda esa suma de varios términos, ¿no? Y en el caso de la función condicional, me queda lo que yo conocía de mi primera parte del curso, ¿no? De verosimilitud, me queda de esa forma, ¿no? ¿Te acuerdas? Medio del log décimo cuadrado, log de 2pi y esto de acá, ¿no? Que era directamente derivable. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Todos? Profe, ¿y ahora qué hay que hacer? Bueno, acá está juntándolo con la sumatoria, esto solamente es una observación. Lo junta con sumatoria y me queda todo esto de acá, ¿no? Me queda, en este caso la suma se repite, estos dos elementos se repiten t menos 1 veces, porque es la suma de elementos que se repiten, pero a excepción del primero. Y aquí la suma, pero desde 2 hasta t, el primero no se considera. ¿Ya? Muy bien, entonces esto de acá lo tengo que sumar con el log de f de 1 y me queda esto de acá, ¿no? Me queda de esa forma. Este sería el log de verosimilitud del proceso A gaussiano de verosimilitud. ¿Cómo? De orden 1 nada más. ¿Ok? Y como pueden ver, es una forma no lineal. ¿Quién es el culpable de la forma no lineal? El primer término. El primero es el culpable. Muy bien. Eso sí no es necesario que lo vean, está abajo, solo el de arriba, vean. Bueno, simplificando ya. Simplificando me queda de esa forma y nuevamente veo que es mío. ¿Hasta ahí estamos? ¿Lo han seguido? ¿Sí? Muy bien. Ya, esta es la lámina 14, ya. Hemos visto, apunten. Hemos visto desde la lámina 6 hasta la lámina 14. Apunten por favor las láminas porque acuérdate que todo lo que está en estas láminas no lo vas a revisar, solo una parte. ¿Ya? Yo te dije que iba a obviar algunas partes, ¿no? Por ejemplo, la parte que voy a obviar acá es la parte que viene aquí, ¿no? La representación vectorial, por ejemplo. Que ya tengo que utilizar una matriz de covarianza. Obviamente esto es más complejo, pero al final llegas a lo mismo. ¿Ya? Pero eso lo voy a obviar. ¿Ya? Y me voy a saltear con una forma de representación de Cholesky. Eso me lo voy a saltear. ¿Ya? Y me voy a ir a discutir cómo voy a estimar la función de verosimilitud. La función de verosimilitud que está en la lámina 10. Entonces, aquí claramente la forma mediante la cual se obtiene el vector de parámetros es maximizando el log de L con las condiciones de primer y segundo orden, ¿no? Se deriva la función de verosimilitud de logaritmos, se iguala a 0, pero ya sabemos que bueno, vamos a encontrar un sistema de ecuaciones no lineales, ¿no? Porque la función original es no lineal. Entonces, eso va a requerir, como bien dice el tercer bullet, el 4, que vamos a tener que recurrir a procedimientos iterativos con numéricos, que se describirán más adelante, eso nosotros ya lo hemos visto. ¿Qué vamos a utilizar? Podemos utilizar Newton-Raphson, podemos utilizar Gauss-Newton, scoring, BHHH, quadratic hill climbing, entre otros. Ya, eso ya. Bueno, aquí también hay una carpeta de algunos. Bien, ese es el alumno, entonces ahí cerramos el alumno. ¿Está bien? Profesor, una pregunta. ¿Y cómo resolvería yo esto si el examen me toma? ¿Cómo yo resolvería la función de verosimilitud exacta? La que hemos visto es la función de verosimilitud exacta, ¿de acuerdo? Que la única forma que se salvan ustedes, porque la única forma de resolver esa función es con métodos computacionales, ¿no? O sea, solo la computadora lo va a poder estimar. ¿Sí? Profe, pero entonces no me va a venir función de verosimilitud en el examen. Escuchen, no me va a venir función de verosimilitud en el examen y lamentablemente no es así. Sí te va a venir.
No. ¿Por qué? No, Porque existe una representación de la función de verosimilitud que se va a llamar la función de verosimilitud condicional. ¿Y qué va a asumir la función de verosimilitud condicional? Para que los alumnos se pongan a desarrollar. Va a asumir que la primera observación es conocida. O sea, que no es aleatorio. Que no tiene distribución. Y la función de verosimilitud que voy a plantear va a ser una función de verosimilitud donde voy a condicionar esta función al valor de y1. ¿Para qué hago eso? Para que la función de verosimilitud únicamente considere la productoria de Gauss hasta T y excluya al causante de que tenga que requerir técnicas iterativas, ¿no? O sea, al causante de que la función sea no lineal. Y eso es sencillo porque yo ya tendría que estimar la función de verosimilitud con todos los términos. ¿Ven que ya no está el monstruito inicial que tenía como 5 o 4 términos? Ahora están los términos conocidos, ¿no? O sea, esto yo lo podría derivar directamente y obtendré una solución analítica de los parámetros del modelo, ¿no? Sencillo, este es bien sencillo. ¿Okay? Entonces, eso sí podría, yo sí les podría decir que lo clasifique. ¿Bien? Y bueno, ahí demostrarían que la solución es equivalente a usar un MCO simple, ¿no? Que justamente está aquí, ¿no? En forma de matrices, ¿no? O sea, demostraríamos, por ejemplo, que la varianza estimada es una media de la suma de los errores estimados al cuadrado, ¿no? ¿Ok? Como pueden ver, es una media considerando solamente las T menos 1 observaciones, ¿sí? Y bueno, y arriba la forma mediante la cual, o más arriba, la forma mediante la cual obtenemos los coeficientes, ¿no? Aquí el intercepto y aquí el pi, ¿no? Este es MCO puro, tal como ustedes han visto en la geometría 1. ¿Ya? Igual revisen, ¿ya? Revisen esto por si vienen en el parcial. Bien. Muy bien. Ahora, profesor, ¿y utilizar una función de verosimilitud condicional hace mucha diferencia con la función de verosimilitud exacta? Y la respuesta va a ser que no, porque en realidad lo único que estás haciendo es escribir la primera observación, ¿no? Y si tienes muchas observaciones, como es justamente el escenario en el que nosotros verificamos las propiedades de ese estimador, que es un horizonte infinito, ¿no? La primera observación es inocua, o sea, excluir la primera no generaría mucha distorsión, ¿no? Es irrelevante, es un supuesto de que la primera es irrelevante. La contribución que hace la primera es insignificante y en tal sentido los resultados de la función de verosimilitud exacta no tendrían por qué inferir en la práctica de la función de verosimilitud condicional. Es como una precisión. Bueno, la lámina 25 no la voy a desarrollar, ¿ya? Son algunas cuestiones que considerar. Y me voy a saltear a la lámina 26, donde voy a desarrollar la función de verosimilitud del AR de orden P gaussiano. ¿Qué es eso? El orden P, pues, el AR de orden P. ¿Cómo que es eso? El AR de orden P. Gaussiano, acuérdate que te dije que el ruido blanco es normal. Sí. ¿Y aquí cuántos monstruitos voy a encontrar? Si en el AR de orden 1, en la primera observación me generaba un problema significativo en la función de verosimilitud, aquí ¿cuántos me van a generar ese problema? Las primeras P, ¿correcto? Entonces yo de frente me voy a lanzar a estimar la función de verosimilitud condicional. Y aquí de frente me voy a ir, esto no lo considere. Me voy a ir. Eso tampoco. Me voy a ir de frente a la lámina 33. Mira, también la 26. Me fui a la 33 y les voy a hablar de frente de la función de verosimilitud condicional. No me voy a hacer rollo calculando la función de distribución de las primeras P observaciones. Voy a asumir que son irrelevantes y que no generan cambios significativos en la función de verosimilitud exacta. Entonces, ¿qué es lo que consideraríamos en la función de verosimilitud condicional? La misma, o sea, como regla, ¿no? ¿Se acuerdan que la función de verosimilitud condicional de AR1 era T menos 1 por log de 2pi
más t menos 1 por log de la varianza, más, ahí acá me está quedando, ahí acá se está colocando con negativo para, ya, esto lo vamos a ver aquí, ya, para minimizar, ya, para hacer el equilibrio, pero eso sería un más en principio, ¿no? Más, ya. ¿Y qué debería tener acá? Debería tener acá la sumatoria desde los elementos. Si en el caso del alumno tenía la sumatoria desde 2 hasta t mayúscula, que es la última observación, aquí debo tener la sumatoria desde p más 1 hasta t mayúscula. ¿No? ¿Y qué se sumaba, profesor? ¿Te acuerdas que en el alumno se sumaba? Teníamos así, ¿no? Suma de t más 2 hasta t de y menos phi menos c menos phi por y t menos 1 sobre al cuadrado, tenía eso, ¿no? Al cuadrado sobre 2 veces sigma al cuadrado, ¿te acuerdas? ¿Esto qué cosa es? Esto que está aquí es I1, la suma de los errores estimados al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, si yo aplico la misma regla acá, en el ARP, ¿cómo se calcularía el error? De esta forma, ¿sí o no? ¿No? Claro, porque en un ARP tienes, si tienes un AR3, te pongo un AR3. Si tú tienes un AR3, ¿ok? Si tienes un AR3 y estimas estos, ¿a cuánto vale el error estimado? YT menos C menos phi1, YT menos 1, menos phi2, ¿no? YT menos 2, menos phi3, YT menos 3, ¿no? Ya, esto de acá lo estoy asumiendo aquí, pero para los P rezados. Esta es la suma de los errores estimados al cuadrado. ¿Y esto? Esa es la forma general entonces de la función de verosimilitud en el contexto condicional, en el contexto del proceso de verosimilitud. Nada más. Si yo les dijera entonces de un AR5, un AR6, tendría que cambiar solamente el valor de P, ¿no? Si en la práctica en el parcial te pongo la función de verosimilitud condicional de un AR6, solo cambias el valor de P. Tienes que acordarte cuánto vale esto. Pones 6, 6 y acá pones YT menos C por phi1 hasta phi 6 por YT menos C. Y ya está, se acabó. ¿A toda la forma? Sí. No derivo nada. Y esto se puede obtener Derivo para T. mínimos cuadrados ordinarios. Pero es parecido. Y recuerda, ¿no? La varianza de sigma, la varianza del error siempre se calcula como la suma de los errores al cuadrado estimados sobre t menos p. Si es un AR6, sería la suma de los errores estimados al cuadrado sobre t menos 6. Te podría poner esas dos. Plantea la función del efecto condicionado y calcula la estimación de la varianza del error. Listo. Bien, ahora acá hay una cosita más donde nos dice, oye, ¿qué pasaría si los errores no son gaussianos? Si no son normales, como puede pasar, la respuesta va a ser, usa la gaussiana. ¿Qué? O sea, nuevamente repito, ¿qué pasaría si los datos, o sea, para que uno, o sea, ¿te has dado cuenta que cuando yo hice la aplicación me salió una línea azul ruidosa, ¿te acuerdas? Y yo te dije, asumiendo que es gaussiano, que es normal, Sí. hago la estimación. Ya lo que te dice acá es, ¿qué pasaría si esa línea azul ruidosa no es gaussiana? ¿Qué luz, no? Dices, asumo que es gaussiana. Asumo que es gaussiana. ¿Pero por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque se ha demostrado que cuando uno emplea una estimación asumiendo ruido blanco gaussiano, a pesar de que no lo sea, Se aproxima. la estimación de los parámetros es consistente. ¿Qué significa? Significa que en el infinito, cuando la data sea muy grande, los parámetros de una estimación, considerando ruido blanco gaussiano,
son exactamente iguales a los parámetros de una distribución, de un caso donde el ruido blanco no es Gaussiano. Cualquier otra distribución. Sí, con cualquier otra distribución. Pero eso obviamente de base a qué? En base a, estoy asumiendo que estoy en un contexto asintótico, ¿no? O sea, claro, evidentemente para que esto se cumpla, el ruido blanco puede no ser gaussiano, pero tiene que ser, por ejemplo, independiente e idénticamente distribuido, ¿no? Ahí entramos a los teoremas estos de la ley de los grandes números, ¿no? Flexibilizándolos, ¿no? Porque claro, en el caso de por ejemplo, como ustedes han utilizado el teorema de límite central, el teorema de límite central se basa en ciertos supuestos, ¿no? Pero tú tienes otros teoremas de límite central que asumen supuestos más débiles, ¿no? Entonces ahí estás relajando el supuesto que se basa en el teorema de límite central, y que sería un caso como este de aquí, que es el caso no gaussiano, y en ese caso igual demuestras la consistencia de los parámetros. Ahora, en la práctica, ¿eso qué significa? En la práctica significa que igual puedes confiar en los parámetros que te bote el modelo en ese contexto, ¿ya? O sea, tú tomarías como valores estimados de los parámetros del proceso, los parámetros que te bota la estimación, asumiendo que el ruido blanco es gaussiano. ¿Ya? ¿Ya? Hacer una precisión nada más. ¿Ya? Pero, y en ese contexto, ¿no? La estimación ya no se llama máxima verosimilitud, sino se llama cuasi. Así se le conoce. ¿Sí? En adelante, cuando ustedes escuchen la cuasi máxima verosimilitud, es cuando ustedes están recurriendo a una estimación con un método que asume ruido blanco gaussiano con la práctica normal, ¿no? Basado en que igual los resultados van a asegurar la consistencia de los parámetros. Bueno, ahí está un poquito la teoría. Todo empezó con Box y Box. Y bueno, ahí está la otra teoría. Y ahora vamos a... ¿qué hora es? Ya tenemos tiempo. Y ahora vamos a estimar el MAP. ¿Sí? El MAP. Hemos estimado el AR1 y el AR'. O sea, todos los A. Ahora vamos a estimar los MAP. Vamos a ver cómo se estiman los MAP. ¿Ya? Ya vimos también que obtener la función de velocidad condicional facilita las cosas. Entonces aquí, como punto de partida, vamos a trabajar con esa función de velocidad condicional. ¿Ven? Ya no vamos a ver la función de velocidad no condicional, incondicional, etc. Vamos a ver solo la condicional. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver en primer lugar es recordar que el MA1 tiene esta forma, ¿no? Hemos visto, ¿de acuerdo? El MA1 tiene esta forma. YT se puede representar como un intercepto, más un ruido blanco, más un trazado ruido blanco multiplicado por θ. Muy bien, nuevamente el ejercicio va a ser como un MA gaussiano, que decimos asumir que el ruido blanco tiene distribución normal. El vector de parámetros va a estar formado en este caso por el intercepto, por θ y por sigma cuadrado. Y aquí voy a empezar a jugar con la función, con la distribución de cada elemento. Profesor, otra pregunta. ¿Sí? En ese caso, entonces los errores son observables, ¿no? Sí, Ya no. estamos asumiendo que son observables. Sin embargo, en la práctica no lo son, ¿no? Y ahí vamos a tener que recurrir a unas técnicas de estimación de componentes no observables, pero que el mismo software lo va a hacer, ¿ya? Donde lo que vamos a hacer es una maximización de expectativas, ¿no? O sea, ¿qué significa? Significa que yo voy a partir de un valor conocido del vector de parámetros. El software va a estimar el vector de errores. Ese vector de errores lo va a utilizar para obtener la nueva estimación del vector de parámetros. Voy a obtener una nueva secuencia de errores. Y esa nueva secuencia de errores lo voy a utilizar para obtener nuevamente la función del vector de parámetros. Y así, un loop, hasta que llegue a la convergencia del vector de parámetros. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque los errores, efectivamente, como enseña la serie, son no observables. ¿Sí? Los ruidos blancos no son observables. ¿Ya?
Y eso es lo que el software, como vamos a ver, le llama la técnica de backcasting. Le llama, ¿no? La técnica de backcasting, la técnica justamente la cual va a estimar. Pero lo que vamos a asumir acá es que las operaciones son conocidas, porque ese es el punto de partida para construir la función de secreto, ¿sí? Que son conocidas. Bien. Más a fondo vamos a ver esa técnica cuando estemos en econometría 3 y veamos filtro de Kalman. ¿No? El filtro de Kalman ahí se ve, que es el primer tópico de econometría 3, ahí se ve cómo funciona esta técnica de optimizar forma secuencial. Bien. Ok, entonces vamos a asumir que eso T-1 es conocido, ¿sí? Y de esa forma voy a plantear la función de densidad condicional de YT condicional ¿a quién? A ese elemento conocido. ¿Ya? Esto va a tener una media y esto va a tener una varianza. La media es la media condicional, que sería esto de aquí, y la varianza del ruido blanco. Utilizando la misma técnica que hemos visto ya. ¿Es necesario que lo haga o no? ¿Se entiende cómo sale? ¿Quién quiere que lo haga? Levante la mano. Ya. Vamos a hacerlo por acá, creo que por allá es el alumno. Ya. A ver, es así, mira, tú tienes el proceso que es este de aquí. A ver, tienes este proceso. Y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente, ¿no? Ok, yo digo, oye, ¿cuál es el valor esperado de YT condicional que conozco este menos 1? Pues sería mu más 0 más teta por eso t menos 1, ¿no? Porque aquí, ¿qué me queda? Me queda el valor esperado de esos t dado t menos 1, eso es 0, ¿cierto? Por la ortogonalidad que tienen esos t menos 1. Entonces ahí me queda mu más teta por f. Y si me piden calcular la varianza condicional, ¿a qué es iguales son? A la esperanza de la diferencia de YT menos la media que acabo de calcular, ¿no? Al cuadrado, ¿no? ¿Pero esto cuánto vale? ¿Esto cuánto vale? Es sub t. Este es el sub t. Y por eso te queda. Ahí está. Por eso se tiene esta media. Y tengo esta media. Y asumiendo que el ruido blanco es gaussiano, la distribución de I sub t condicional en t menos 1 es esta que está acá, ¿no? 1 sobre raíz cuadrada por encima cuadrado, exponencial del medio de esto de aquí al cuadrado sobre 2 veces por encima cuadrado. ¿Correcto? Muy bien. Otro supuesto importante que vamos a hacer es que la primera observación de E sub t, es decir, la observación inicial, es 0. ¿Ya? Con lo cual, la distribución, aplicando esta regla, esta función de distribución, que va a ser la regla general, la función de densidad condicional de Y1 a E sub 0 tiene distribución normal con media mu y sigma normal. ¿Ya? Esa es la primera. En el caso de la segunda, ahí está. Cuando yo quiero calcular la función de distribución de Y2 condicional de Y1 y E sub 0, aquí lo que voy a hacer, este 0 está de más, ¿no? O bien esto, ¿ya? De frente, ¿no? Va a ser igual, ¿no? Sería lo mismo que está aquí. ¿Ok? La distribución que tenemos aquí. O sea, el único caso diferente es la primera, normalmente, ¿no? La primera observación. Si yo hago lo mismo para Y3, la misma distribución. O sea, esta forma, la misma distribución. Cuando yo me refiero a esta forma general, es la fórmula que está acá arriba. Si ustedes ven, esta fórmula de acá es la misma fórmula que está aquí. Pero para Y2 condicional Y1. Si ustedes hacen lo mismo en adelante, no se ve acá, pero vamos a tener aquí lo siguiente, ¿no? Claro, acá han puesto de sub t. ¿Por qué han puesto de sub t, profesor? Lo siguiente, ya. Acá, de repente esto sí lo voy a poner acá a la derecha.
mira, acá lo pongo ya. Tenemos esto, ¿no? Función de densidad, profesor, de YT condicional. Así, vamos a la misma notación. Función de YT condicional a t menos 1, que depende, bueno, de YT condicional a t menos 1 y t, ¿no? Esto es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2 pi sigma cuadrado por la exponencial de menos YT menos mu menos. Acá debe ser teta, ¿ya? Acá está teta. Teta por este menos 1 al cuadrado sobre 2 veces sigma cuadrado, ¿no? ¿Se ven? Estoy copiando lo mismo allá. Pero nosotros sabemos esto, ¿no? Nosotros sabemos esto de aquí, que E sub t es igual a YT menos mu menos teta menos 1. Significa que esta expresión que está aquí se puede representar también de esta forma. Se puede representar como 2 pi sigma cuadrado por la exponencial de quién? De menos E sub t al cuadrado sobre 2 veces sigma cuadrado. ¿Okay? Esta sería la solución de YT condicional a t menos 1. Y esa notación justamente la que yo estoy utilizando en la siguiente. Entonces estoy diciendo que en general, ¿no? En general, la función de densidad condicional va a ser igual a esto acá, que es lo mismo que estoy colocando. ¿Okay? Muy bien. Luego, ¿qué es lo que hago? ¿Se acuerdan que el primero era diferente? Acá nuevamente está separado, ¿no? La función de densidad del primero multiplicado por la fórmula general, que es la que acabo de mostrarles. Y asumiendo que E sub 0 es 0, ¿no? ¿Por qué se asume, profesor, que E sub 0 es 0, no? Porque de esa forma tú puedes empezar a construir toda la secuencia de S, ¿no? A ver, veamos cómo es eso. O sea, mira. Ya, tú tienes una secuencia, ¿no? Tienes acá E sub 0, E sub 1, E sub 2 y así sucesivamente, ¿no? Estoy asumiendo que E sub 0 vale 0. ¿Por qué? Porque E sub 1 ¿a cuánto es igual? E sub 1 es igual, por la fórmula que he puesto acá, Y1 menos mu menos teta por E sub 0, ¿no? ¿Y esto cuánto vale? Esto vale 0, ¿no? Entonces acá E sub 1 vale Y1 menos la media, ¿no? E sub 2, Y2 menos mu menos teta por E sub 1. Pero como yo acabo de obtener E sub 1 gracias a que E sub 0 es conocido, también conozco E sub 2. Entonces es una secuencia, o sea, la dependencia de que E sub 0 es 0 es justamente para poder observar la secuencia de los S. ¿Está bien? Si es que no asumiera que E sub 0 es 0, no podría hacer esto. ¿Ok? Eso es simplemente la precisión de por qué ustedes ven aquí, en esta fórmula, esta condición, ¿no? Que es E sub 0 es 0. Profesor, ¿y por qué no coloca acá E sub t menos 1, como usted había puesto aquí? Coloca los YT. Lo que pasa es que, si tú ves esto, ¿no? Cuando tú asumes que conoces E sub 1, implícitamente estás asumiendo que conoces Y1. Cuando tú asumes que conoces E sub 2, estás asumiendo que conoces Y2. Y justamente Y1 y Y2 son los valores que tú vas a observar, ¿no? Lo cual significa que hay una dependencia directa entre los Es y los Y, ¿no? Y por eso aquí, en lugar de utilizar los Es, utilizo los Y. Y adicionalmente, que E sub 0 es igual a 0. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta fórmula general va a ser exacta. Por esa razón, es exactamente igual a esta fórmula que está acá. Esta fórmula general que está acá. ¿Ok? Ya sé que está cansado, ahorita acá. Entonces, la función de resolución del MA es el producto de la función de densidad de la primera observación, ¿no? Acá debe ser Y1, ¿sí? Multiplicada
por la Por función de solo. densidad desde y2 hasta y. Condicional. ¿Sí? Bien. Si yo resuelvo el producto y le aplico logaritmos, es decir, mi L, ¿qué estilo de estilo que se llama? Estilo... Marcal. ¿Ah? Marcal. 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 Marcial. Marcal. Marcal. Mascal. Mascal. Ya, perfecto. Ya En el se quedó. estilo Más cal. Mascal. Conté. Mascal, sí, mascal. La L chévere, Ya. así no va a llevar. ¿Qué tenemos? La función de crecimiento que tenemos aquí. Ya. Mira, ¿qué tenemos acá? Logaritmo de la... Tenemos la misma de la fórmula, ¿no? Claro, acá solamente falta un detalle, déjenme ver aquí, para poder completar esto. A ver, media mu, vale, acá hay una observación, porque esta sumatoria debería ir desde si es una función de resultado condicional, esa sumatoria debe ir hasta t-1, debería ser acá. ¿Ya? Esta debería ser t-1. T-1, T-1, T-1. Ah, ya, espérense, ¿por qué sale esto? Déjame ver. Ah, lo que pasa es que creo que ocurre eso porque, perdónenme. Ah, ya, lo que pasa es que eso ocurre porque habíamos visto esto, ¿ya? Ahí falta, ahí un paso falta. ¿Ya? Yo tengo que, habíamos dicho que y1 condicional a E sub 0 tiene distribución normal con media mu y sigma cuadrado de varianza, ¿cierto? ¿No? Ese elemento es diferente al resto porque miren que el resto tiene esta media, mu más teta, por eso t-1. Sin embargo, tienen la misma varianza. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Bueno, hacemos lo siguiente, ¿no? La función de distribución de y1 es sub 0, ¿a qué es igual? A 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi sigma cuadrado multiplicado por la exponencial de quién? ¿Ah? ¿De quién? ¿Y sub 1 que es igual? Y sub 1 es igual, ya, y sub 1 menos la media que es igual a E sub 1, ¿no? ¿Cierto? Y segundo. Entonces aquí yo tendría E sub 1 al cuadrado sobre 2 veces sigma cuadrado. Entonces tiene una fórmula idéntica a esta de acá, ¿no? O sea, a diferencia de lo que ocurría con el A, la función aquí de y1 es 0 es idéntica a la fórmula de cualquier yt condicional al valor pasado. Por eso cuando lo agrego, pues estaba bien, porque estaba acá abajo. Cuando yo lo agrego, al tener esa misma fórmula, me queda una sumatoria de elementos multiplicado no por t-1, sino por t mayor. ¿Ok? Pero eso gracias a qué? Gracias a que estoy asumiendo que E sub 0 vale 0. Si yo no hubiera asumido que E sub 0 vale 0, yo no podría haber hecho esto de acá. ¿Se ve? Este es el ma 1. Y solamente cierro con esto. ¿Y el ma de orden Q cómo será? ¿Ustedes qué creen? Menos B. Exactamente. No. Acá, paréntesis, ¿qué páginas estoy viendo? Hasta la página 39, desde la página 37 a 39, ma de orden 1. Y voy a saltarme aquí hasta el ma de orden Q, que está en la página 45, ¿ya? Y en el ma de orden Q, mira qué es lo que hago, Si yo en el ma de orden 1 asumía que sub 0 vale 0 para poder obtener la función de verosimilitud, para el ma de orden Q, que voy a asumir, que las primeras Q observaciones pasadas, inclusive, o sea, tienen 0, pero asumo que conozco las del pasado, son Z. ¿No? ¿Hasta qué rezago? Hasta el rezago Q menos 1. ¿Sí? Con eso de ahí, voy a poder
asumir que conozco toda la secuencia de los es, usando la misma técnica, E1, E2, E3, E4 hasta sub t, y con eso voy a poder interrelacionarlo con los valores y. A partir de lo cual, como bien señalaba, la función de verosimilitud va a ser exactamente la misma. ¿No? Exactamente la misma que el del ma de orden. Claro, obviamente, profesor, ¿y cómo hago aparecer los parámetros? ¿No? Porque acuérdate que cuando tú tienes la función de verosimilitud, logaritmos, luego tienes que derivar la función respecto a los parámetros. ¿Y cómo hago aparecer los parámetros? Pues simplemente reemplazando eso t con esta forma. Y ya tienes los parámetros de allí y ya derivas y obtienes directamente los octetos. ¿Ven? Ese fue el ma de orden. El día de mañana vamos a hacer lo mismo, pero con armas. Con el arma del árbol. de orden PQ. ¿Sí? Y vamos a tener que mezclar los dos supuestos. De los S sub T's y además utilizar la función de verosimilitud condicional. ¿Esto es condicional? Esta de acá también es condicional, porque aquí estoy partiendo, porque yo conozco, vamos a ver aquí, estoy condicionando a los valores pasados de S sub T, de una forma. O sea, sí es condicional en el sentido de que estoy asumiendo que conozco las primeras operaciones de y que son cero. Por eso es condicional. ¿No? Pero aparente al final, oye, pero ¿cómo te salen los t completos? Porque a partir de esos valores que no conozco, estoy asumiendo que son cero, puedo armar la secuencia. O sea, ese es para lo que sirve la condicionalidad aquí. Entonces, el incondicional igualmente el primero sí viene del resto. En el incondicional, claro, en el incondicional, como el caso del AR1, ahí no podríamos hacer el supuesto acá, ¿no? Y tendríamos que calcular la función exacta. El día de mañana voy a ver el laboratorio temprano. Igual voy a mandar un correo y de ser el caso que no, por esas razones no haya, porque a veces no hay servidor, creo. Entonces ya sería acá, pero yo coordino bien el delegado les va a avisar. Ya. Mañana también recuerden que es el control del capítulo 3 de HAM. ¿Ya? Muy bien, chicos, nos quedamos ahí.